Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver entonces en este video es la función tangente y cotangente. Vamos a explicar la función tangente y para que ustedes puedan después por su cuenta con los mismos mecanismos poder deducir cómo es la función cotangente. Entonces, empezando por la función tangente, ¿qué es la tangente de un ángulo? Si yo tengo un triángulo rectángulo donde tengo definido mi hipotenusa, mi cateto adyacente y mi cateto opuesto y el ángulo alfa, la tangente de este ángulo alfa está definida como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y la cotangente del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces de aquí salen las funciones y igual a la tangente de x e y igual a la cotangente de x. Así se simbolizan con tan y con cot. Bien, pero para definirla para todo número real, lo que tenemos que hacer es volver a recurrir a el círculo de radio unitario, donde el ángulo, donde la variable dependiente va a ser esta x y donde la tangente va a estar definida para este triangulito que se forma aquí. Según el ángulo x que forme este, vamos a llamarle radio, que podemos ubicarlo en cualquier parte del círculo, según el ángulo que forme ese radio con el semieje positivo de las x, ese va a ser el ángulo x y este va a ser el triangulito que se va a formar. Entonces, ¿qué sería gráficamente la tangente del ángulo x? Bueno, fíjense lo siguiente. Tracemos una línea, una recta, que sea paralela al eje de la Y por este punto. Paralela. Y ahora prolonguemos el radio, este radio de aquí, que me va a determinar el ángulo x con el semieje positivo de las x, lo prolongamos hasta esa recta. Aquí se forma un segmento, que es este que vemos aquí, al que vamos a llamar T. ¿Qué es ese segmento T? Bueno, aquí por semejanzas de triángulo, fíjense este triángulo que queda aquí, que tiene como catetos CA y CO y de radio 1, y fíjense este otro triángulo que se forma aquí, con este cateto unitario, con el otro cateto llamado T, y con una hipotenusa cuyo valor va a depender por supuesto del ángulo X. Entonces, con esos dos triángulos podemos plantear una relación de semejanza, puesto que los dos son rectángulos y tienen dos ángulos iguales. ¿Cuál es la relación que podemos plantear? Bueno, el cociente entre este cateto opuesto y este cateto adyacente va a ser igual al cociente entre T y en este caso este cateto, que sería igual a 1. Entonces planteamos esa relación, cateto opuesto sobre adyacente es igual a T sobre 1 es igual a T. Fíjense que el cateto opuesto sobre adyacente es lo que es la tangente del ángulo X. Entonces, por consiguiente, este segmento T que forma el radio prolongado con respecto a esta recta que pasa por aquí vertical es lo que gráficamente nos va a dar el módulo de la tangente. Si queremos hallar gráficamente la tangente, sencillamente prolongamos esta recta, hallamos este segmento y el largo de ese segmento va a dar el valor absoluto de la tangente. Con respecto al signo de la tangente, lo que tenemos que hacer para determinar si es positivo o negativo es fijarnos ya no en esta prolongación, sino en el signo que nos va a determinar el cociente del cateto opuesto y adyacente según la orientación que tengan, ¿no?
Podemos decir entonces que en este primer cuadrante la tangente va a ser positiva, en este segundo negativa, en este tercero positiva y en este cuarto negativa. Bien, vamos a ver un poquito entonces cómo varía esta función a medida que nos movemos entre 0 y 2pi, ¿no? Bueno, primeramente la tangente vamos a hallarla para cuando x vale 0. Cuando x es igual a 0, fíjense que este radio coincidiría con este segmento, el cateto opuesto valdría 0, y entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente valdría 0. Por lo tanto, la tangente de 0 es 0. ¿Qué pasa cuando x está entre 0 y pi sobre 2? Que es el caso que tendríamos graficado aquí, con este valor de x, ¿no? Bueno, fíjense, el cateto opuesto es positivo, el cateto adyacente es negativo, y a medida que x se incrementa, el cateto opuesto disminuye y este aumenta. Por lo tanto, la tangente será positiva, por ser los dos positivos, e irá en aumento en su valor absoluto. ¿Qué pasa cuando x vale pi sobre 2? Lo vamos a ver después. ¿Qué pasa cuando x ahora está entre pi sobre 2 y pi? Que sería el caso que ahora tenemos aquí. X mayor que pi sobre 2 y menor que pi. Bueno, fíjense que el cateto opuesto es positivo, pero el cateto adyacente es negativo. Por lo tanto, el cociente entre los dos va a ser negativo. Por lo tanto, la tangente será negativa. Pero, a medida que aumentamos el ángulo x, fíjense que el cateto opuesto va a tender a 0 a medida que se acerque a pi. Por lo tanto, en valor absoluto, la tangente en este cuadrante va a ir disminuyendo en valor absoluto, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando x vale pi sobre 2? Bueno, claramente el cateto opuesto vale 0. Perdón, cuando x vale pi, aquí habría que corregir, cuando x vale pi, llegamos a este punto, el cateto opuesto vale 0 y por lo tanto la tangente vale 0. Llegamos entonces a este cuadrante que es cuando x es mayor que pi y menor que pi sobre 2. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí el cateto opuesto toma valores negativos y el cateto adyacente también. Por lo tanto, la tangente, que es el cociente de ambos, va a tomar valores positivos. Y a medida que x se acerca a 3 medio pi, fíjense que el cateto adyacente va disminuyendo y el cateto opuesto va aumentando. Por lo tanto, la tangente es mayor que 0 y va aumentando en valor absoluto. ¿Qué pasa con x 3 medio pi? Lo vamos a ver después. Vamos a analizar ahora qué pasa cuando estamos en el cuarto cuadrante. X mayor a 3 medio pi y menor a 2 pi. Bueno, aquí el cateto opuesto es negativo, el cateto adyacente es positivo, por lo tanto el cociente de ambos va a ser un número negativo, la tangente va a ser negativa por consiguiente, y a medida que aumento el ángulo x, el cateto opuesto se va haciendo cada vez más chico, hasta que llega a ser 0 cuando vale 2pi. Por lo tanto, la tangente es negativa, como dijimos, y va disminuyendo en módulo, hasta que en 2pi vale 0. ¿Qué pasa en pi sobre 2 y en 3 medio pi? Bueno, aquí la tangente no existe. La tangente no está definida para pi sobre 2 y 3pi sobre 2. ¿Por qué? Porque fíjense que para pi sobre 2 y para 3 medio pi, el cateto adyacente vale 0. Entonces, como la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente,
la división por 0 no está definida. Por lo tanto, a estos valores, para estos valores, no existe la tangente. Aquí tenemos una gráfica de todo lo que hemos hablado anteriormente. Cómo varía la tangente entre 0 a 2pi. Fíjese que en pi sobre 2 y en 3 medio de pi la tangente no está definida. Y a medida que nos acercamos a estos valores, tanto por izquierda como por derecha, la tangente va aumentando en valor absoluto. Y en 3pi sobre 2 sucede lo mismo. Vamos a ver ahora algunos valores que nos van a interesar mucho de la tangente. El primero de ellos es el dominio. Bueno, ya dijimos que la tangente no está definida en pi sobre 2 y en 3 medio pi. Por lo tanto, el dominio va a ser toda la recta real menos pi sobre 2 y 3pi sobre 2. Sin embargo, como la tangente es una función periódica con periodo 2pi, ¿qué significa esto? Que cada 2pi valores, que cada 2pi va a repetir los valores que toma. Si en pi sobre 2 no está definida, también en pi sobre 2 más 2pi no estará definida. Es decir, que en 5pi sobre 2 y en 7pi sobre 2 no va a estar definida. Y si a estos dos valores les volvemos a sumar 2pi, nos da que en 9pi sobre 2 y en 11pi sobre 2 tampoco va a estar definida. ¿Por qué? Por este hecho que tiene la función tangente, al ser una función periódica, de repetir sus valores cada 2pi. Por lo tanto, ustedes fíjense, en pi sobre 2, en 3pi sobre 2, 5pi sobre 2, 7, 9, 11. Es decir, en todo múltiplo impar de pi sobre 2, la tangente no va a estar definida. Es decir, que el dominio para la tangente va a ser este que tenemos aquí. Todos los números reales menos aquellos que sean múltiplo impar de pi sobre 2. ¿Está bien? La imagen. Bueno, fíjense que claramente se ve que la función tangente recorre todos los valores de i, desde menos infinito hasta más infinito, pasando por 0, adopta cualquier valor que nosotros imaginemos. Por lo tanto, la imagen va a ser todos los números reales. Y finalmente tenemos los ceros de esta función que se dan en 0, en pi, en 2pi, en 0 y en pi. Pero fíjense que, de vuelta, por la propiedad de periodicidad, cada 2pi la función va a repetir estos valores. O sea que si en 0 y en pi la función vale 0, también en 2pi y en 3pi va a valer 0. Y sumamos a esto 2pi, nos da 4pi y 5pi. Por lo tanto, fíjense lo que podemos ver aquí. Que en múltiplos enteros de pi, la función siempre va a valer 0. Por eso, en n-pi, cualquier múltiplo entero de pi, la función se anula. Entonces aquí tenemos el dominio. Recuerden que la función no está definida para múltiplos impares de pi sobre 2. La imagen recorre todo el conjunto real. Y los ceros se dan para un múltiplo entero de pi. Bueno, la función cotangente es muy parecida. No la vamos a desarrollar porque el razonamiento es el mismo. Ustedes la pueden hacer si quieren como ejercicio. Cambian dónde tiene los ceros y cuáles son los puntos del dominio donde la función no está definida, pero la idea para calcularla es exactamente el mismo. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido. Si tenían alguna duda sobre este tipo de función, las otras dos funciones que también son periódicas y que son trigonométricas son la función secante y la función cosecante, pero los razonamientos para llegar a ellas son muy sencillos, así que no lo vamos a tratar aquí.
Lo que vamos a ver la próxima son algunos ejercicios acerca de funciones trigonométricas y funciones trascendentes que hemos visto, como la exponencial y la logarítmica. Así que bueno, los espero en el próximo video y no dejen de suscribirse al canal, pueden proponer ejercicios, si son interesantes lo podemos resolver entre todos. Hasta luego y muchas gracias.